Ahora sí, damos ya la bienvenida a Víctor Galán, cofundador y analista técnico y cuantitativo en planetabolsa.com. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Bueno, Víctor, mercado, ¿qué vemos? ¿Qué estáis viendo desde Planeta Bolsa? El S&P, los índices, parece ser que se mantienen planos. Lo que veíamos ya hace unas cuantas semanas, que parece ser que sigue continuando, es que las grandes son las que están empujando a estos índices, las pequeñas siguen débiles. El Russell 2000, el IWM, que lo analizabas con nosotros también, muy por debajo de medias, mientras el S&P 500 está por encima. Cuéntanos un poco, ¿qué estáis viendo? Pues mira, como tú dices, Javier, precisamente tenemos un SP que, si echamos la mirada atrás, semanas atrás, tampoco hay que irnos muchos años atrás ni muchos meses, ¿no? Pero fijaros lo que comentábamos hoy precisamente, la cantidad de volumen y la cantidad de precio, el movimiento del precio tan amplio, desde prácticamente 4.000 puntos que veíamos en septiembre hasta los 3.500 con subidas fuertes, repentinas. Y fijaros las velas tan pequeñas, las vamos a dejar aquí un poco para que se vean, la vean mejor los telespectadores, las velas tan pequeñas que en el rango en el que se está moviendo actualmente el SP. Eso es, al final la volatilidad ha bajado muchísimo, ¿no? Ahora luego veremos un gráfico, lo mostraremos, y al haber bajado tanto la volatilidad, el movimiento que se está viendo en el mercado es muy estrecho. Tenemos un SP que le está costando y se está haciendo el remolón con los 4.200 puntos, que es donde deberíamos empezar a verlo mejorar. 4.300, punto clave para romper esta zona lateral y de verdad mostrarnos si la subida es fiable y hay que empezar a confiar en ella. Parece que el Nasdaq se está intentando adelantar, que si viéramos al SP en un semáforo, siempre lo digo, sería el semáforo naranja. El semáforo verde lo tendríamos para el Nasdaq, que está muy cerquita de esos máximos anuales, en los 13.550 puntos, algo que no ocurría desde el 31 del 12 de 2021 precisamente. Todo 2022 ha estado sin ver un máximo alcista, como veis en la línea punteada. Es lo que está a punto de conseguir soporte en los 12.444 puntos, y el que obviamente, como tú decías, Javier, está más débil es el Russell, que no logra superar ni siquiera al SP, lo tenemos aquí con el RSC de Mansfield, por debajo de cero, un nivel bastante débil y que le está costando muchísimo, ¿no? Como decíamos también, el haber superado niveles de volatilidad interesantes. Si miramos un gráfico del VIX es donde vamos a empezar a ver precisamente las principales señales, ¿no? Fijaros cómo se nos queda el índice de volatilidad por debajo de 20, que es donde tenía que haber mostrado rechazo y es donde lo hizo, y cómo poco a poco durante todo este tiempo hemos visto 18, 18, 17, 16, 15, estamos descendiendo, lo que estaría mostrándonos el camino a un posible rango alcista. Y un dato que ha ocurrido hoy, además, que es muy curioso, es el ROC, es el ratio de cambio a un año, a 252 periodos, lo tenemos en negativo. Esto nos va mostrando un poquito el momentum del mercado. Y echándole un vistazo al SP, fijaros lo que ocurre. Empieza a superar la zona por primera vez, está a punto de superar la zona de cero, está en 0,04 en negativo. Esto normalmente suele traer entornos mucho más alcistas de medio y largo plazo, así que parece que vamos por el buen camino y que va a contrastar mucho, sobre todo con la tendencia de que en el lado macro vienen ahora los peores datos un año después de haberse descontado en la bolsa, con la recesión, con probablemente despidos y con la subida de la tasa de desempleo. Efectivamente, Víctor. Y dentro de esta debilidad del Russell que nos decías, ¿es posible que las grandes sigan empujando? Estaría bien ver que esas pequeñas empiezan a validar. También la línea de AD, creo que la línea de avance y descenso lleva también bastante debilidad en las últimas semanas, por mucho que los grandes índices lo estén haciendo bien. No sé si hasta ahí nos puedes hacer algún apunte de cómo se está comportando ese tema. Sí, mira, te lo muestro. Aquí en Finbits, si nos venimos a ver el rendimiento en 2023, es que se ve de manera además muy clara. Obviamente verde es todo cómo están rindiendo las empresas dentro de 2023, positivo, rojo obviamente negativo. Cuanto más verde más positivo, cuanto más rojo más negativo.
Podemos ver cómo precisamente la banca regional aquí abajo lo está haciendo muy mal en Estados Unidos, con caídas de entre el 30 y el 50%, completamente roja, chillón. Y sin embargo podemos ver cómo las grandes, aquí, que además las clasifican por tamaño de capitalización, es decir, Apple vale casi como todo el sector financiero y bancos más seguros. Fijaos cómo las grandes están tirando de los índices, lo están haciendo mejor. Y es algo que se refleja además, como tú también dices, en la línea de avance-descenso. Es una línea que no mide, los índices no son equiponderados. Obviamente, como estamos viendo, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Apple, son ya casi el 40, el 50% del índice. Y que estas empresas se muevan muy bien o muy mal afecta muchísimo al colectivo. Sin embargo, una línea de avance-descenso, ¿qué es? Coger a todas las empresas de manera equiponderada, es decir, todas validan igual, desde Amazon o Apple hasta la última biotecnológica del S&P o del Nasdaq, y a partir de ahí podemos echar un vistazo precisamente a la línea avance-descenso y construir una línea que sea mucho más objetiva que el propio índice, para que no nos esté dando algún secado de mercado que estemos pasando por alto. Y es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Como veis, la línea punteada dorada del fondo es el NYSE, son las 3.300 empresas de Estados Unidos, versus la línea negra que tenemos aquí en pantalla, es la línea precisamente de avance-descenso. Y como vemos, no lleva un muy buen ritmo en los últimos días y pese a las subidas tímidas del índice, no acaba de despegar. Habría que vigilar que no perdiese la zona de apoyo que tiene aquí en torno a los 94.000 puntos, esta línea avance-descenso, porque si no, habríamos perdido un primer impulso alcista. Los impulsos se miden en 1, 2, 3, 4 para el rango alcista, 3 en lado bajista, con este estocástico que tenemos aquí arriba, ¿vale? Esto ya iremos dando más detalles, iremos contando cómo funciona, pero ahora mismo, desde luego, estamos en un nivel muy o más pesimista, desde luego, desde este punto de vista de las acciones que suben y bajan, y obviamente coincide con lo que tú decías, Javier, y es que las grandes son las que más están empujando actualmente. Pues Víctor, nos quedamos con todo este análisis. Por supuesto iremos viendo nivel clave ahora mismo, como nos comentabas en el S&P, ver si ese ratio de cambio empieza a ponerse en positivo en los últimos 252 días, creo que eran, y también ver si empezamos a romper resistencias importantes, que es donde están ahora mismo paralizados los índices, y ver también qué hacen las pequeñas, y a ver si empiezan a ganar liderazgo o se quedan un poquito atrás dentro de esta línea de avance y descenso. Gracias por tu tiempo, Víctor. Como siempre, Víctor Galán, de planetabolsa.com. Es un placer, que tengas buena noche. Un saludo a todos, gracias por todo. Y nosotros